Bienvenidos una vez más a este canal de análisis bíblicos. Hay una prédica de John MacArthur que trata sobre la fe y las obras. Y se preguntarán si estoy por pasar una prédica de John MacArthur. ¿Qué hacen estos dos hombres a mi derecha? Uno es Fernando Casanova y el otro es Scott Hahn. ¿Y qué importancia tienen estos dos hombres? Bueno, resulta que dicen que ellos antes eran evangélicos y que ahora son católicos. No voy a abordar por qué razón se hicieron católicos y si de verdad eran evangélicos. Eso lo voy a hacer en otros videos. ¿Ok? Ahora lo que voy a abordar, o mejor dicho, lo que vamos a ver es una prédica, un extracto de una prédica de John MacArthur. La prédica dura como 50 minutos más o menos, pero yo solamente lo extraje 2 minutos, más o menos, o 3 por ahí dura el extracto. Pero me pareció sumamente interesante. Así que a continuación lo voy a reproducir. Me parece que es una enseñanza magistral. Ahí lo reproduzco. Solo hay un concilio de la Iglesia registrado en Hechos y fue para decidir si la salvación era por la fe y gracia únicamente o por la fe más obras. La conclusión de los apóstoles fue que fue por gracia y fe únicamente. No fue mucho tiempo después del concilio de Jerusalén que Pablo escribió Gálatas y él escribió a las iglesias que habían sido plantadas ahí, por lo menos en 4 diferentes ciudades, porque algunas de estos mismos aspectos farisaicos judaizantes habían seguido, estas personas habían seguido sus pasos a lo largo de su ministerio apostólico al predicar el evangelio a los gentiles, y estaban entrando a las mismas iglesias donde él había establecido la verdad, y le habían dicho a la gente que solo pensaban que eran salvos, no eran salvos, porque tenían que, y presentaron la misma afirmación del versículo 1, a menos de que se circunciden y sigan las otras costumbres de Moisés, no pueden ser salvos. Y como leímos en el capítulo 3 de Gálatas hace un momento, los Gálatas insensatos fueron encantados, fascinados, fueron encantados por esto. Pablo escribió Gálatas. Y si Fernando Casanova y Scott Hahn en verdad fueron evangélicos, yo solamente encuentro 2 razones por el cual ellos hayan ido al catolicismo. Porque la Biblia es clara. En Hechos capítulo 15 se reunieron los apóstoles para ver si había que guardar la ley de Moisés y llegaron a la determinación que no hay que guardar la ley de Moisés. Y no me vengan a decir con que ahí solamente se trata de la ley, pero no de las obras que te justifican, que son fueras, que son obras que es fuera de la ley, porque en la misma ley se hacían obras de caridad, es decir, obras hacia el prójimo. Por lo tanto, yo no sé a estas personas, como a Scott Hahn y a Fernando Casanova, si en realidad fueron evangélicos, que ya lo voy a analizar. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué le pasó? Para que, si de verdad fueron evangélicos, hayan ido a un evangelio totalmente diferente. Así que vamos a seguir escuchando a MacArthur. De nuevo, persiguiendo la aplicación de que el concilio de Jerusalén había decidido. Ahora, con eso en nuestras mentes, regresemos al libro de Gálatas de nuevo. Estos son creyentes.
a lo largo del libro de Gálatas, vemos como lo vimos el miércoles, son identificados como creyentes. Pero estos son creyentes que han sido fascinados o engañados. Claro, y eso es lo que pudo haber ocurrido. O uno, si fueron evangélicos, fueron engañados, vino algo espiritual en su vida que los engañó, o por conveniencia eligieron un camino diferente por buscar lo que es la fama o la riqueza. Eligieron un evangelio diferente, si en verdad fueron evangélicos. Así que debemos entender que la salvación es por la fe. Es evidente que hay que hacer obras, pero no para ser salvos, sino como producto de la fe que ya tenemos. Así lo dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, vuelvo a reiterar, en otro video ya lo dije, en Romanos capítulo 4, explica de manera magistral cómo el cristiano es salvado por medio de la fe. Porque si tú tienes que hacer obras para ser salvo, Dios te tiene que dar un pago. Y no, tú no puedes ser justificado por las obras. Y no me saquen el pasaje de Santiago. Yo ahora no puedo abordar eso, vuelvo y repito, en este video. Pero yo voy a tener una ocasión en la que voy a examinar ese pasaje bíblico. Que ahí cuando habla de justificación, no se habla de una justificación así como lo toma Pablo. Porque hay que leer todo el contexto. Bien. Esto a mí me genera mucha pena. Porque cuántas personas hay que se van perdiendo. ¿Cuántos canales hay de miles de suscriptores que enseñan herejías que podemos ser salvos por la fe más las obras? No, eso es un evangelio distorsionado. Es un evangelio anatema. Somos salvos por la fe. Jesucristo dijo, consumado es. Al decir que somos salvos por la fe más obras, están desechando todo lo que hizo Jesucristo allí en la cruz. Somos salvos por la fe. Así lo dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Así que usted que me escucha, que me está viendo, sepa que ninguna obra que usted haga le va a servir para poder agradar a Dios en el sentido de la salvación. Únicamente su fe le va a contar por justicia. ¿Me entiende? Y esto a mí me indigna demasiado. Porque aquí y en otros lugares peor. Aquí nosotros estamos pasando por un calor extremo, pasando los 40 grados. Y se sale a predicar la palabra de Dios. Se sale a predicar la palabra de Dios a esas personas que están allí, que no conocen la Biblia. Dicen ser católicos. Tú le preguntas, ¿eres católico o eres cristiano? Y ellos te están diciendo que son católicos. No te dicen, no saben si son cristianos o qué. Le dicen, explícame el mensaje de salvación. Se van y no te saben explicar. Así que ¿cómo no van a querer que nosotros salgamos a predicar el evangelio de Jesucristo? Si tienen un evangelio totalmente distorsionado, esa gente se va a perder si no se le predica el evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, usted católico que me está viendo, si sigues predicando que somos salvos por la fe más las obras, vas a rendirle cuentas a Dios. Porque Jesucristo allí en la cruz dijo, consumado es. ¿Me entiende? ¿Cuántas personas con esos videos que haces
son influenciados. ¿Y cuántos predicadores? Miren, yo va a ser 10 años que tengo experiencia en salir a las calles y predicar en las plazas a la gente, ir a las casas y predicarle a las personas. Así, personalmente. Yo conozco el católico. Sé las cosas que te hacen. Tú te vas a la casa a querer predicarle y te insultan. Te dicen cosas que son irrepetibles. Además, recuerdo una vez cuando yo salía de la iglesia, que tenía que caminar kilómetros para llegar a esa iglesia. Me decía, el enemigo te bendiga, de un católico. Fíjense. Además, no solamente eso, sino que quiero decirle que yo no soy un cristiano evangélico de 4 paredes nomás que se va a la iglesia los días domingos, sino que yo un mes más o menos de convertido, yo con el pastor me iba a visitar las casas y junto con él oramos por las personas que tenían necesidad. Luego después con el tiempo, después le voy a contar esto con más detalle, me fui preparando cada vez más y salía a predicar. Primero acompañado con un líder. Después con los años salía yo con un hermano mío y predicamos el Evangelio de Jesucristo aquí en mi localidad. Así que yo lo conozco a los católicos. A mí lo que me diga un católico no me interesa lo más mínimo. Es decir, los insultos, cualquier tipo de cosas que me digan. Porque yo tengo experiencia. Yo me he encontrado con católicos, con ateos, con testigos de Jehová, con mormones, porque es lo que predomina aquí en Latinoamérica. Yo sé de los católicos, así que un católico a mí no me está por causar ni el más mínimo daño, porque yo estoy acostumbrado a predicarles a ellos. ¿Me entienden? Así que bueno, este es el video de hoy, así que ojalá que pueda hacer 3 o 4 videos por día, pero no puedo hacerlo. Tal vez para marzo, cuando comience a refrescar un poco más, y tal vez abra también un canal de evangelización. Con mi 10 años aproximadamente de experiencia que tengo, creo que puedo contribuir mucho en la evangelización. Yo no soy solamente una persona, un cristiano que se memoriza la Biblia, que se pone a leer la teología o que escucha prédicas en internet. No, yo he salido a predicar. He tenido la Biblia en la mano y he recorrido toda mi localidad con la Biblia en la mano. Y es un ejemplo que nosotros debemos tomar. Porque Jesucristo nos dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y Pablo también nos dice que debemos salir a predicar la palabra de Dios. Bien, así que sin más que decir, me despido de ustedes. Espero que no haya durado tanto el video. Así que bueno, me despido de ustedes. Les deseo muchas bendiciones.